Oreno Sibo Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 6. El partido entre Liner y Harold concluyó. Colette, que estaba mirando esa escena en un sueño, volvió en sí en el instante siguiente y comenzó a correr hacia Liner, que se había derrumbado. Esa magia que Harold había liberado al final. Aunque no fue un golpe directo, no había ninguna garantía de que Liner estuviera seguro. Sin ni siquiera escuchar al padre de Liner, Orvel, tratando de contenerla, movía sus piernas conducida por la ansiedad. Pero cuando ella estaba solo un poco lejos de la sala de primeros auxilios, su camino fue bloqueado por una multitud. Incluso mientras pensaba, ¿por qué hay tanta gente?, Colette se desplomó resueltamente hacia la multitud, y al mismo tiempo elevaba su voz diciendo, «Disculpe, por favor, déjame pasar». Con esos delgados brazos, se abrió paso a través de ellos. Esa multitud bruscamente dividida. Debido a la presión alrededor que de repente desapareció, Colette cayó hacia adelante debido a su impulso, pero aún así, ella reorganizó su postura con su inherente sentido del equilibrio, logrando detener la caída. Y cuando ella levantó la cara, sus ojos se encontraron con Harold. ¡Ah! Involuntariamente, su voz se filtró. Parecía como si esta multitud se hubiera dividido porque habían querido evitar a Harold. Si ella fuera a mirar a su alrededor, un espacio como un círculo parecía estar hecho en torno a él. Ciertamente, las rodillas de uno podrían llegar a debilitarse si fueran a reunirse con él justo después de que habían visto el rayo. Colette también habría actuado similar a ellos si no hubiera sido salvada por Harold en el pasado. Pero solo por eso, no era como si pudiera hablar tan pronto con él. Hubo una gran cantidad de palabras y agradecimiento que quería transmitir. Pero después de ver a la persona que le había salvado la vida y su precioso amigo de la infancia luchar, ahora, en este preciso momento cuando se encontraba en un estado de ánimo muy inestable, no podía juntar las palabras. Aunque no era como si hubiera percibido sus emociones, Harold empezó a hablar con ella. ¿Es el chico a quien has reconocido? Ah. Sí. Tal vez porque la mente de Colette fue perturbada considerablemente, aunque su respuesta fue muy inestable. Sin embargo, ella entendió lo que Harold estaba hablando y respondió de nuevo. Pensé que te había dicho que se lo dieras a un hombre que pudiera protegerte. ¿Por qué elegiste deliberadamente un debilucho así? Eso fue muy probablemente por el collar que Harold le había dado hace 3 años. Desde el día que Liner había aceptado ese collar, siempre lo había llevado alrededor de su cuello. Mientras que, en medio de la lucha, Harold debe haberse dado cuenta de que Liner era el caballero que protegería a Colette. Liner no es débil en absoluto. Él me protegerá. Colette, que había contestado de esa manera, lo había hecho en una frágil voz. Sin embargo, no había evitado su mirada y había hablado con firmeza mientras miraba a Harold. Bueno, si está satisfecha con ser poco protegida, entonces está bien. Una cobarde es adecuada para ser protegida por un hombre débil. A lo sumo, Liner solo se podía sostener, sin embargo. ¿Por qué estás diciendo algo así? ¿Por qué Harold los estaba reprendiendo? Colette no podía entender la razón para hacer eso. Simplemente, era insoportablemente doloroso ser reprochado por Harold. Debes haber experimentado personalmente lo impotente que es ser débil. Y, sin embargo, aún así después elegiste el camino de la vida como un ser débil, entonces eres igual. No me gusta que me importe. Después de que se limitó a decir eso como mucho, como si perdiera su interés en Colette, Harold se fue. El reencuentro con la persona que le salvó la vida acababa de terminar con unas pocas líneas intercambiadas. Eso también, en una forma de ser unilateralmente abandonado. ¿Por qué? Solo esa pregunta se mantuvo en el interior de su cabeza. ¿Por qué tenía Harold, quien las había salvado a los dos, utilizar palabras tan duras contra ella? Sin entender la razón, cuando ella volvió en sí, había lágrimas flotando en su visión. Fue debido al comportamiento irracional de Harold, y también fue a causa de la tristeza por haber sido abandonada por él. Se limpió las lágrimas que estaban a punto de desbordarse y caer con sus puños.
Cuando volvió sus ojos hacia la dirección en la que Harold se fue, parecía muy lejano. Cuando se consideraba la brecha como la distancia entre ellos, el corazón de Colette apretaba mucho de forma no natural. Cierto. Tengo que ir con Liner. Impotente, Colette se instruyó a sí misma. Como si quisiera huir de algo que no quería mirar, se precipitó hacia la dirección opuesta a Harold. Y cuando llegó a la sala de primeros auxilios, Liner yacía con los ojos cerrados. Según el médico, que estaba hablando con Orville, que había llegado un poco más tarde, parecía que Liner solo había colapsado debido al agotamiento y casi no había lesiones externas. El médico también dijo que podría despertar pronto ya que la magia curativa ya había sido utilizada. Liner recuperó la conciencia después de unos 10 minutos más tarde. Mientras gemía, Liner abrió los ojos. Liner. Colette. Uva. Tan pronto como Liner abrió los ojos, Colette lo abrazó cubriéndolo. Liner se confundió con la súbita aparición, pero cuando empezó a comprender la situación, su rostro constantemente se volvió más rojo. Los adultos en los alrededores, incluido Orville, leyeron el estado de ánimo y se fueron sin hacer ruido. Colette, en cuyos ojos esas reacciones ni siquiera entraban, reforzó su abrazo. Estoy contenta de lo que haga. Ah, eso es correcto. He perdido. Al darse cuenta de que se le hizo tumbarse sobre una cama, recordó el encuentro de hace un momento. A pesar de que todo su cuerpo estaba lánguido, no había lugares donde sintiera dolor. ¿Estás bien? ¿Te duele alguna parte? Estoy bien. Desde que Harold se contuvo. Al escuchar bruscamente el nombre de Harold salir de la boca de Liner, la expresión de Colette se ensombreció. En realidad, a pesar de que no quería comportarse de esta manera, recordar el Harold de hace poco tiempo, sus emociones se convirtieron en un caos. Liner vio la cara de Colette. ¿Pasó algo? Los ojos y la voz de Liner parecían indicar su grave preocupación. Desde el día en que habían intercambiado esa promesa, Liner siempre había estado tratando de proteger a Colette. Y debido a que Liner era así, Colette confiaba en él, e incluso si se tratara de Harold, no le permitiría mirar hacia abajo a Liner. Dime, Liner, dijo Colette. Liner me protegerá, ¿verdad? Sí, ya lo he prometido. Bueno, terminé perdiendo hoy, sin embargo. Concluyendo de una mala manera, Liner se rascó la cabeza. Como para animarlo, Colette respondió con una risa. Liner no es débil. A pesar de que perdiste ante Harold Sama, es posible que ganes la próxima vez. Dijo Colette. ¿Podría, Espera, ¿Harold Sama? Colette, ¿conoces a Harold? Sí. En el pasado, nos salvó a mamá y a mí. El collar de la Orden de Caballeros que le di a Liner también fue dado a mí por Harold Sama. ¿Es así, tal vez, es un noble? Preguntó Liner. Correcto. Asintió Colette. Como era de esperar. Increíble, ese tipo. Es fuerte, él puede utilizar magia y también es un noble. Increíble, una impresión muy simple. Pero en realidad era cierto, Colette también pensaba así. Lo que Harold mostró en su partido contra Liner fue la diferencia en su nivel de fuerza. Pero Liner era el más fuerte entre los niños del pueblo. También había habido un momento en el que había derrotado a un feroz monstruo solo. Harold había dominado a tal Liner. Él era una persona que tenía la fuerza para luchar y también la fuerza para proteger a las personas. Por eso, ella estaba agradecida con Harold y también era una persona digna de respeto. Esa fue la cantidad del choque que había sentido cuando la desecharon. Aún así, ese tipo es demasiado severo. ¿Qué piensas? ¿Qué dijo al final? Idiota. Si puedes hacer algo así, entonces deberías haber comenzado con eso. Si bien imitando el tono de Harold, Liner se quejó. Pero en esa frase no había cólera porque se burlaran de él ni ningún dolor debido a la pérdida. No fue un error decir que las llamas que Liner mostró con el último golpe era lo mejor que podía hacer en ese momento, y le había sido repelido espléndidamente. No había forma de que Liner, que odiaba perder, no sintiera nada. ¿No te sientes frustrado?
¿Frustrado? ¿No es obvio que estoy frustrado? Pero más que eso. ¿Cómo puedo decir esto? Liner se cruzó de brazos e inclinó su cuello. Y después de gemir por un tiempo, pronunció estas palabras. Yo no entendía con claridad, pero no se sentía desagradable. Cuando él me dijo que hiciera eso desde el principio, no era como si se estuviera burlando de mí, era algo así como... Correcto, era como cuando era golpeado por mamá. La madre de Liner, Leona. Aunque por lo general era una mujer gentil, cuando se trataba de la formación Liner, su boca se volvía mala y sus manos se convertían rápidamente. Pero eso fue por el bien de empujar a Liner hacia su sueño. Era una de las formas en que Leona expresaba su amor hacia él. Liner sintió algo similar de Harold. Aunque se podía decir que era lamentable para Liner sentir amor cuando fue golpeado, quizás porque era él, había algunas emociones de Harold que podía leer. Además, si peleamos de nuevo en otro momento, entonces voy a ganar absolutamente. Dijo Liner. Aparte. Haz todo lo posible. Dijo Colette. ¿No estás un poco desanimada? No, en absoluto. Empujando las palabras que casi habían salido de su garganta, Colette se rió. Perder en combates con espada, siendo más orgulloso, pero aún así ser capaz de mirar hacia adelante de esa forma, Liner parecía deslumbrante para la corriente de Colette. Se sentía como si esa luz pudiera aliviar su cobardía, insoportablemente apartó los ojos. Entonces, voy a volver a llamar al doctor y a Orbel-san. Por Dios, a pesar de que Liner está despierto, si ellos simplemente desaparecen es problemático. Dejando tras de sí una sonrisa seca y esas palabras, Colette salió de la sala de primeros auxilios. Esa sensación de excitación que había olvidado hace mucho tiempo. Al ser estimulado, por lo que con su expresión llegando a ser aún más flojo que su impertinente costumbre, Coudi, sin siquiera importarle lo extraño que se veía, continuó a través de la calle principal. Él incluso se quedó atrapado por sus subordinados. Más de esas cosas triviales, el asunto de la más alta prioridad en este momento era estar en contacto con ese chico de pelo negro. La capacidad de Lord en la espada y la magia eran reales. Por otra parte, los había pulido considerablemente hasta ahora. Y, sin embargo, tanto sus habilidades y su cuerpo estaban todavía lejos de estar completos. Coudi sentía que aún tenía un enorme potencial de crecimiento. Como de mal agüero. Si era él, entonces podría llegar a ser igual a Vincent, o tal vez, podría convertirse en una persona más notable que él. Por eso era prometedor, y por lo tanto peligroso. Debido a que tenía un poder diferente de los demás, si llegara a errar en el uso de ese poder, los pudiera llevar a un daño enorme. A continuación, lo que debía hacerse. La respuesta era sencilla. Ingresarlo al interior de la cueva de los poderosos. Y por eso, ¿por qué no pruebas a unirte a la Orden de Caballería, nosotros? ¿Qué? Y por eso, se ha roto la cabeza. Después de aparecer como si hubiera llegado cortando a través del viento, Coudi, quien le había solicitado ni con cualquier saludo ni ningún prefacio, Lord le lanzó esas duras palabras sin ser perturbado en lo más mínimo. Aunque los jóvenes caminando con Lord eran extremadamente vigilantes contra el sospechoso Coudi, el propio Lord lo detuvo. Cálmate. Este tipo, a pesar de que es así, es un miembro de la Orden de Caballeros. Dijo Harold. ¿Esta persona? El joven hizo una mueca dudosa, pero era comprensible. Para su primera reunión, Coudi, que desprendía una impresión frívola incluso en circunstancias normales, había tomado la totalidad de sus armas que testificaban que estaba en la Orden de Caballeros y fue usando ropa como si quisiera mezclarse con el pueblo. Incluso si decía que era un miembro de la Orden de Caballeros, sería difícil de creer dicho de manera tan abrupta. Ajaja. Debido a ciertas circunstancias, estoy usando esta ropa ahora, pero más o menos soy miembro de pleno derecho de la Orden de Caballeros. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Así, como he dicho antes, que hay de unirse a la Orden de Caballeros. Es una solicitud, igual creo que Lord Kun estaría muy bien con nosotros. Deja que te diga una cosa. Mi nombre no es Lord, es Harold. Nunca más me llames por ese nombre.
¿Lo odias tanto? Ese nombre. En la medida en que me gustaría aplastarlo involuntariamente. Parece como si las circunstancias fueran algo complejas. Sobre la inclusión de estos asuntos, ¿quieres hablar un poco? Con el pulgar, Cody señaló hacia una tienda detrás de él. En Delphi, donde había una innumerable cantidad de bares, era una de las pocas tiendas que manejan bebidas aparte del alcohol. Hacia esa invitación, sin ser capaz de quejarse, sobre todo, Harold estuvo de acuerdo. El interior de la tienda estaba mucho más tranquilo si se compara con el tumulto en las calles. A pesar de que no eran más que unos 30 asientos, incluyendo los que estaban en el mostrador, una octava parte de ellos estaban llenos, así que parecía estar floreciendo en su propio camino. En el único lugar donde 3 personas podían sentarse, Cody se sentó en uno de los asientos alrededor de la mesa circular y sin ninguna duda, Harold se sentó justo enfrente de él. En contraste con los dos, el joven que estaba sentado en medio de ellos, tal vez debido al dejar de ser vigilantes, con frecuencia no dejaba de mirar a Cody incluso después de que cada uno de ellos se presentaron a la ligera. Incluso cuando Harold estaba hablando de sus antecedentes y sobre los detalles de cómo llegó a participar en el torneo, él no estaba haciendo una buena cara. Pero, aún así, parecía como si él no tuviera ninguna intención de detener lo que Harold estaba eligiendo decir, y mientras bebía la bebida, a veces, se le prestaba atención con calma a la conversación. El nombre falso era para engañar los ojos de sus padres, el que te hizo ir tan lejos para participar en este torneo. Solo probar mi fuerza. Por desgracia, no pude probarlo ya que solo había débiles. Ciertamente, la gran diferencia en fuerza era bastante decepcionante. Si había un oponente que era incluso un poco digno, entonces. ¿Pero ese chico pelirrojo contra el que luchaste al final no era bastante bueno?, dijo Cody. No me hagas reír. Con ese nivel, no hay mucha diferencia entre él y una roca caída al borde del camino. ¿No eres duro? En cuanto a mí, yo estaba a punto de llamarlo a él también. ¿Qué has dicho? A pesar de que no se podría decir que era armonioso, el humor de ese lugar que era de ninguna manera peligroso se congeló al instante. Lo que Harold emitía bruscamente era enojo sin lugar a duda. Estar expuesto a la presión era lo suficientemente pesado como para casi intimidarlo. Cody se encogió involuntariamente. A pesar de que no sabía qué parte de esa conversación tocó los nervios de Harold, era evidente que él rechazaba que Cody se pusiera en contacto con Liner. Pero parecía haber sido un engaño. Me rindo. De alguna manera hace poco, mis malentendidos parecen haber aumentado. Tal vez me estoy haciendo viejo. Aunque trató de evitar el tema, por el momento, parecía como si se las arreglara para evitar problemas. Pero aún así, porque no le gustaba a Harold que intentara ayudar a Liner en esta medida. Tal vez tenga algún tipo de vínculo emocional hacia él. Ahora que lo pienso, la batalla final parecía demasiado como si estuviera tratando de instruirlo. Al principio, había pensado que Harold quería molestarlo, pero hasta el final, nunca había atacado directamente a Liner. A pesar de que parecía haber sido librado de la misma manera como lo había hecho durante todo el torneo, a pesar de que había hecho que todos sus otros oponentes hasta entonces lo reconocieran en un abrir y cerrar de ojos, él actuaba diferente hacia Liner. Sin necesidad de utilizar esa velocidad que era su mayor fortaleza, había recibido los ataques de Liner y bien o se había parado o los evadió. Porque Harold hizo eso, Liner había sido arrinconado y desencadenado un poder que había cruzado sus límites. Dijo que sí, en otras palabras, Harold había estado tratando de llegar a esa salida. Bueno, solo él conoce la verdad, aunque, pensó Cody. A pesar de que tenía curiosidad, no era información que fuera necesaria en la situación actual. Lo más importante era si Harold estaba interesado en formar parte de la Orden de Caballeros o no. Al querer aflojar la rígida atmósfera, Cody, una vez más comenzó a hablar en un tono suave. Pues bien, una vez más, vamos a llegar a la cuestión principal. ¿Harold-kun quiere intentar unirse a la Orden de Caballeros del Santo Rey? Cruzando los brazos, Harold permaneció en silencio. Incluso para él, puede haber muchas cosas que necesitaba pensar. Acto seguido,
esperando el momento adecuado para hablar en ese silencio, Itsuki abrió la boca. Cody-san. Si estoy en lo cierto, solo los mayores de 16 años pueden unirse a la Orden de Caballeros del Santo Rey. Harold-kun sigue teniendo 13 años, ¿sabes? Bueno, en general, es así. Pero siempre existen excepciones en todo. Incluso uno de mis conocidos también entró a los 14 años. Dijo Koudi. La excepción es la misma. Dijo Itsuki. Bien. Bueno, prácticamente, es muy raro, ¿verdad? Quiere decir que esta es la cantidad de talento y potencial que siento de Harold-kun. Esto era realmente la verdad. Escuchando las palabras talento y potencial, incluso Itsuki cerró la boca. Ya que él había estado viendo a Harold mucho más de cerca que Koudi, podía entender muchas cosas. Dentro de esas excepciones, ¿quién es el más joven que ha entrado? Harold, que había estado en silencio pensando, hizo tal pregunta. Era el chico de 14 años que surgió en la conversación. Su nombre es Vincent. ¿No quieres saber implícitamente? Con esas sensaciones incluidas, Koudi dijo el nombre. Vincent Van Westerford. Llamado el más fuerte por la Orden de Caballeros del Santo Rey, fue hecho para ser un monstruo por ellos y era envidiado por muchas personas como un héroe. Bueno, entonces, déjame unirme a la Orden de Caballeros. Al oír ese nombre, Harold rió, como mostrando sus pensamientos de querer desafiar a los más fuertes. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.